aprendieron algo el domingo pasado, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, déjales digo, fue alguien salvo, amén. Y eso que fue algo bien loco la enseñanza. Entonces estaba hoy bueno, me enfoco en el día 3, va a ser corto, pero dije, bueno, si mezclo el día 4, a lo mejor se hace muy largo. Y pues bueno, si salimos muy temprano hoy, no soy enfermo, no soy depresivo, simplemente es un tema más sencillo el día de hoy. Noten por favor, Génesis capítulo 1, ya saben Deuteronomio, como en la mañana. Ok, noten versículo 9 al versículo 13, y dice la Biblia lo siguiente, del 9 al 13, dice: dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor que me ayudes a enseñar. Te pido, Señor, que hoy todos puedan aprender. Te damos las gracias por el libro de Génesis, por darnos a conocer cómo es que creaste todo el mundo. Ahora te pido, Señor, bendice la enseñanza de tu palabra en el corazón de todos. En el nombre de Cristo te pido esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué pasó en el tercer día de la creación? Déjales enseño la foto, está en sus notas también. Pero el domingo pasado, pues estábamos estudiando lo que era el firmamento, lo que es la expansión, las aguas que están encima de la expansión. El día tercero es un poco más sencillo, el enfoque ahora es sobre la tierra y el mar. Entonces, es algo sencillo en lo que sucede el día de hoy, pero todavía merece nuestro estudio para poder comprender lo que está sucediendo en el libro de Génesis. En el primer día de la creación, Dios comenzó a disipar las tinieblas, ordenando que la luz brille en las tinieblas, separando la luz de las tinieblas, el día y la noche, pero recuerden que era sin sol. Tenemos luz sin sol. La luz viene y proviene del Padre. De manera exactamente paralela al tercer día, Dios también aquí separa. En el primer día separó noche y día. En el tercer día también separó las aguas de la tierra. Pero ahora hay algo que vamos a estudiar juntos sobre cómo es que se dio la hierba, cómo se dio los árboles, en contraste a lo que es la teoría de evolución. Hoy estudiamos cómo es que la creación, o conforme a Dios, cómo es que se dio todo esto. Entonces, entremos al estudio. Quiero que veamos, por favor, número 1. Lo primero que notamos es la orden dada por Dios. Y una vez más hace énfasis la palabra de Dios con el poder de su palabra. El versículo 9, la Biblia nos dice: dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en el lugar que están debajo de, en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Noten una vez más que la Biblia nos está dando énfasis sobre qué aguas está hablando. Y no está hablando sobre las aguas que están arriba de los cielos, está hablando específicamente las aguas que están por debajo de los cielos, que es las aguas aquí de la tierra. Ahora, muchos que son desubicados por la palabra, y quiero que vean en el versículo 2 que estas palabras han causado bastante polémica en cuanto al punto de vista de la creación. Dice la Biblia en el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y muchas veces, hermanos, las preguntas siempre se hacen, ¿verdad? Bueno, ¿cómo
¿Cómo es que Dios pudo haber creado algo desordenado y vacío? Pues desordenado y vacío simplemente significa que nada todavía estaba creado, entonces nada tenía forma. Muchos han inventado la teoría de la brecha o que existieron millones de años aún de una raza preadémica. Quizás me meta eso cuando estemos hablando sobre la caída de Satanás y cuando cayó Satanás. Pero ¿para qué adelantarnos? A la misma vez, lo que tenemos que comprender ahorita es como el mundo estaba desordenado y vacío, ahora Dios le está dando forma a este mundo que no tenía forma. Y ahora está sacando la tierra y la tierra estaba completamente cubierta de agua y ahora en nuestro mundo actual parece que el 70% es agua y un 30% es tierra, aunque nadie estuvo para tomarle una foto al mundo antes del diluvio. Hay muchos que suponen que había mucha más tierra que agua, pero el diluvio fue lo que cambió esto. Y pues pudo haber sido así. Otra área de controversia en cuanto a nuestro contexto, y quiero que vean el versículo 9, dice la Biblia, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Ahora, muchos escépticos y aún varios supuestos cristianos que son autores de comentarios, uno comentaba que otra afirmación que Génesis no es un libro científico, porque las aguas que hoy conocemos pues no están todas en un solo lugar o no están todas conectadas, hay unas distintas. Y lo que este hermano, si es cristiano, no ha considerado es que está hablando de la creación original, nadie estaba ahí. Lo que el mundo hoy es muy distinto a lo que fue antes del diluvio. Cuando nosotros estudiemos el diluvio nos vamos a dar cuenta que muchas cosas cambiaron a partir del diluvio. Muchas de las montañas no estaban tan altas como están hoy. Es por eso que encuentran fósiles en la montaña Everest, que están haciendo fósiles de pescados tan alto, porque Everest no estaba tan alto como lo está hoy. Pero por el diluvio las cosas crecieron. Entonces el debate no es tanto que están en un solo lugar y qué pasó. No, en realidad todo el agua está conectada de todas maneras por debajo de la tierra, hay fuentes debajo de la tierra. Pero hermanos, tenemos que observar entonces que aquí el autor de Génesis ha dejado de hablar de las aguas que están por encima de los cielos y está enfocándose solamente en lo que es el mar. Los mares de Génesis 1, 9 al 10 no son de ninguna manera similares a las aguas de Génesis 1, 6 y 8. Tenemos que tener esto en mente, que fue llamado la faz del abismo. Lo vuelvo a decir y si acaso no comprendió bien, vean mejor el domingo pasado a qué me refiero cuando hablamos de la faz del abismo. La Biblia nos dice en Salmo 148, 3, noten, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas, lucientes estrellas, alabadle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron criados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecutúa su palabra. Hermanos, noten que toda la creación, les vuelvo a decir, declaran la obra de Dios. Y les pudiera decir eso, que para que alguien niegue eso se le tiene que enseñar a levantarse en contra de Dios. Todos por naturaleza, y podemos ver cada sociedad en todo el mundo ha creado Dios, porque el ser humano ve todo y se le hace imposible que haya venido de la nada. A uno se le tiene que enseñar a ser ateo, se le tiene que indoctrinar a negar a Dios y a negar a un creador. Ya la Biblia lo proclama a Él como creador, y me fascina eso que dice alabarle los cielos y los que están encima de los cielos. Pero noten versículo 5 otra vez de este mismo versículo, dice alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron criados. En otras palabras, hermanos, Dios dio la orden y no tomó millones de años y luego salió la tierra y millones de años y luego salió la vegetación. En el mismo instante que Él dio la orden, las cosas sucedieron. Ahora Dios dio una orden y fue en el poder de su palabra o por el poder de su palabra
que eso fue la energía que trajo todo que fue creado. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia reconoce que es por fe que nosotros creemos esto. Y les vuelvo a decir, si un día se meten en un debate con un incrédulo, no se preocupe, ellos también creen por fe cómo las cosas fueron creadas. En otras palabras, nadie estuvo ahí en el inicio. Tienen que creer por fe que las cosas salieron de la nada y nomás agregaron un montón de millones de años y las cosas simplemente aparecieron. Eso toma mucha fe. Y cuando usted hable con alguien, juegue con él, tocando puertas, cuando alguien me dijo que era un ateo, yo le dije, no hombre, yo no tengo tanta fe como tú. Y nunca se sorprendió porque él comenzó a decir, no, te estoy diciendo que soy ateo. Yo sé, eso toma mucha fe. O sea, creer que de la nada sucedió todo, no hombre, eso es una extraordinaria fe. Digo, yo no tengo tanta fe, yo creo que un Dios vivo produjo algo vivo, no me imagino cómo algo muerto sin vida puede crear algo con vida. Y dije, no hombre, eso es una tremenda fe. Y se enojó y pues me tiró la puerta, pero eso es lo que pasa, inténtalo, a veces se enojan porque se frustran, ¿cómo? Pues sí, o sea, yo por lo menos creo que un Dios que es algo, produce algo. Wow, pero creer que la nada produce todo lo que tenemos hoy, eso toma increíble fe. Amén. Creer que hay un Dios eterno toma fe. Creer que la nada, de la nada explotó, o de dónde vino esa nada, o de dónde vino eso que explotó, cuál fue su origen, y poder decir que nomás por un tremendo momento de accidente sucedió todo, eso toma una increíble fe. Entonces, dice la Biblia que por la fe nosotros creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Henry Morris dijo, también se produjeron grandes movimientos de la tierra en respuesta al calentamiento diferencial y otras fuerzas. Finalmente aparecieron superficies de tierra sólida sobre las aguas y una intrincada red de canales y depósitos se abrió en la corteza para recibir las aguas que se retribaban de los continentes ascendentes. Ahora, lo que Henry Morris piensa es que aún en este momento que se hizo la creación, las etapas geológicas se establecieron pudieron haber, al salir la tierra, las presiones y todo, hicieron ciertas capas. Lo que vamos a hablar después es que en el tiempo del diluvio, en realidad es donde se formaron todas las capas que vemos hoy en las montañas, y por eso tenemos ballenas que cruzan todas las capas geológicas. ¿Cómo pasó eso? En millones de años en cada etapa, y luego vamos a estar hablando de eso, de lo que supuestamente eso representa. Pero Dios, hermanos, elevó la tierra de lo invisible. James Fawcett y Brown dijeron lo siguiente, noten, el mundo había de ser una esfera terráquea, y esto se efectuó por una convulsión volcánica en su superficie, solventando algunas partes y hundiendo otras, y la formación de los grandes huecos en los cuales las aguas se lanzaron impetuosamente, como se describe tan gráficamente en Salmos. Ahora él está citando a Hitchcock. Así una buena parte de la tierra quedó como la seca, y así también fueron formados los océanos, mares, lagos y ríos, que teniendo todos sus propios hechos o canales, están unidos con el mar. Y es bien curioso porque entre más uno comienza a estudiar, y la verdad les voy a decir, por más científico que quieren sonar, simplemente Dios habló y sucedió. Ya sea que trajo volcanes o llegaron unos enanitos y lo hicieron todo, la verdad no sabemos, nadie estaba ahí. Es que sucedió todo en 24 horas, muy bien, y yo estaba leyendo extraordinariamente tantas descripciones de esto, que hasta da risa porque muchos lo hablan tan en lo afirmativo, no, es que tuvo que hacer así, y yo, pues desde que hablamos de algo que es milagroso, no tiene ningún sentido, ya sea ni científico ni de otra forma, simplemente Dios habló, la tierra salió, los mares se fueron a los lados. ¿Cómo exactamente sucedió eso? Pues no tenemos un video en YouTube para verlo. Simplemente sucedió en la orden que Dios
dijo que iba a suceder porque Dios dio la orden. Noten segundo, por favor, los nombres dados por Dios. En el versículo 10 vemos otra cosa que solamente un criador puede hacer. El versículo 10 le dice a la Biblia: llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, como criador, Él solo tiene el derecho de nombrar lo que Él quiera, mar y tierra. Muy bien, y Él mismo está formando todo, así que Él está dando nombres. Pero aquí es algo bien curioso, hermanos. En el tercer día, cuando Él estaba creando todo eso, los ángeles comenzaron a cantar. Y yo siempre había pensado, la única vez que vemos que hay gozo con los ángeles y un montón de cosas es cuando un pecador se arrepiente. Pero aparentemente hoy aprendí algo nuevo, que aún en el tercer día hubo gozo en los cielos. Y noten por favor Job capítulo 38, versículo 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas sus bases? ¿Con quién puso su piedra angular? Y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aparentemente cuando se está poniendo este cimiento, los cimientos de la tierra, pues estaban regocijándose las estrellas, y los hijos de Dios, que son los ángeles, estaban regocijándose. Luego vamos a ver cómo los hijos de Dios son ángeles, y en Génesis capítulo 6 los ángeles cayeron en pecado con las hijas de las mujeres. Esa es mi opinión, ya luego debatimos eso cuando estemos allá. Pero a la misma vez les voy a decir que hay tantas cosas que estamos viendo. ¿Por qué celebraron? ¿Por qué en este momento particular? Pues quién sabe, yo no sé. Y además no sé si es algo de mucha importancia. Simplemente Dios creó, puso los cimientos y se regocijó. Aún las estrellas, que hermanos noten, todavía no aparecían, pero los hijos de Dios sí. Luego el siguiente domingo vamos a hablar de las lumbreras también, y de lo que sigue. Hay lumbreras y hay estrellas, y vamos a hablar de cuáles son las posibilidades de diferencias entre estas dos cosas. Entonces aquí, hermanos, se está poniendo el cimiento de la tierra, y en vista de la conexión estrecha, hermanos, entre huestes del cielo y huestes celestiales angelicales, por decirlo así, vamos a ver que hay una conexión muy delgada, muy posible, entre lo que son los ángeles y muchas veces lo que son lumbreras. Vamos a hablar de cómo la Biblia describe todo eso, y además, por si acaso, ¿verdad? No lo comprendía, hay lumbreras que es posiblemente el carro de Dios. Sí han notado en el Viejo Testamento que Dios usa un carro de fuego. ¿Nunca se han puesto a pensar qué es eso? A ver si luego nos metemos a eso un poco, pero es bien curioso. ¿Por qué usa un carro? Pues porque Él quiere, porque Él es omnisciente. En realidad Él es omnipresente, Él está en todos lugares. Y a mí siempre se me ha hecho bien curioso que Él decide usar un carro de fuego. Y no solo eso, ¿verdad? Y que traspasa y qué será, muchos de los supuestos ovnis no serán, ¿verdad? Carros de fuego. Bueno, ni me voy a meter a eso, pero bueno, todo a su debido tiempo. Muy bien. Pero hay mucho que estudiar, pero hay lumbreras, hay estrellas, y eso lo vamos a ver después. Ahora quiero enfocarme en eso. El número 3, quiero que veamos la vegetación que Dios creó. Y como les digo, hoy es muy sencilla la lección que van a aprender. Y noten por favor el versículo 11 de Génesis 1. Dice la Biblia: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Esto va a confundir obviamente todas las diferentes teorías de cómo vino las que eran las hierbas y la vegetación. Todas las historias de Darwin, quizás William Paley, si es que han estudiado Jean Baptiste. Bueno, ni para qué me meto, pero al final de cuentas es totalmente contradictorio, hermanos. La creación de vegetación tomó 24 horas. 24 horas literales. Si acaso hay dudas sobre las 24 horas, les animo que vayan y vean el mensaje, desde el tercer mensaje, de Génesis,
cuando hablamos del día y de la noche y lo que era un día. La Biblia nos menciona que en 24 horas esto sucedió. El tratar de hacer que el día de Génesis 1:8 y el versículo 12 signifique 1000 años, no pudiera caber en el sentido de cómo está escrito, pero aquí va otra cosa que quiero que piensen, y vean aquí esto en la pantalla. A veces, ¿verdad?, se plantea la objeción de que los primeros 3 días no fueron días como lo son hoy, ya que el sol no fue creado hasta el día 4. Entonces, hoy estaba estudiando a tal autor que es como evolucionista creativo, o sea, él cree que, bueno, los primeros 3 días como no había sol, no había forma en realidad de medir 24 horas, o sea, no era día ni la tarde, simplemente era luz y tinieblas, por lo cual dentro de los primeros 3 días cabe toda la teoría de Carlos Darwin. El único problema es de que otra vez, si vamos a creer la Biblia como tal lo dice, hay unas cosas que sí tenemos que considerar, porque esto no cabe. Por supuesto, fácilmente se puede contradecir al punto de vista de lo que dicen las Escrituras. Si las Escrituras no fueran tan claras y tan directas y tan blanco y negro, pues ahora sí podríamos concebir cualquier idea que usted quiera. Salieron pitufos, había todo lo que usted quiera. El problema es que la Biblia es muy clara y muy precisa, y quiero que nomás comprendamos lo siguiente. Ve aquí en la pantalla. Cuanto más largos sean los primeros 3 días, más catastrófico sería que el sol no estuviera disponible durante esos días. Si es que el sol es la única fuente posible de luz para la tierra, y usted puede pensar, pero ¿por qué catastrófico? Piensen, sigan, vean esto en la pantalla. La vegetación criada en el tercer día puede durar alguna hora sin luz solar, pero difícilmente durante una edad geológica. Entonces, si seguimos lo que está sucediendo en la creación, en el tercer día salieron las plantas, pero si les vamos a hacer caso a todos aquellos que quieren mezclar la evolución con la creación, tenemos que creer entonces que millones de años después salió el sol. ¿Cómo sobrevivieron las plantas? Es imposible. 24 horas es posible que puedan sobrevivir sin luz. Grandes edades y largos periodos de tiempo, nadie va a decir que es posible que la vegetación pueda durar tanto. Entonces, o son 24 horas o simplemente tenemos un catástrofe aquí donde Dios trajo plantas que no pueden sobrevivir porque van a morir sin sol. Amén, ¿sí me están siguiendo? Entonces, vean por favor entonces, la vegetación creada al tercer día, ya les dije esa, perdón, sigan. Según Génesis, noten, las plantas aparecieron al tercer día y los insectos solo al sexto. ¿Qué quiere decir esto? Noten, esto sería imposible si los días fueran edades o largos periodos de tiempo, ya que las plantas requieren la polinización de insectos para su supervivencia continua. Entonces, tenemos otro problema. Si queremos decir que los primeros 3 días fueron días a como nos dé la gana, nomás para que quepa en una teoría que salió de Disneylandia, amén, que sucedió, nadie estuvo ahí, o sea, es algo religioso también, pero como es popular y como el gobierno le enseña y como esos indoctrinan a nuestros hijos, pues entonces tendríamos que creer en esto, tendríamos que entonces decir, los primeros 3 días fueron periodos larguísimos. ¿Cómo las plantas sobrevivieron sin sol? Pues quién sabe. ¿Cómo sobrevivieron las plantas sin los insectos? Pues quién sabe. Todo el sistema en el que vivimos, hermanos, aún las cucarachas tienen su propósito. Todo en el universo. Las cucarachas son para asustar a mi esposa, ¿verdad? No me acuerdo que alguien me enseñó el meme de que todos son valientes hasta que la cucaracha vuela. Es cierto. Hablando de eso, jamás, hermanos, había visto una cucaracha volar hasta no llegar a México. En mi vida. Yo pensé que se iban a llevar a Benjamín volando, así las cucarachas están bien grandes. Pero hermanos, todo ha sido creado con un propósito, todo. Si quitáramos todas las abejas del mundo estaríamos en serios problemas. Todo tiene su sistema y su razón. Pero es curioso cómo aún ahorita que observamos el mundo y es así, todavía hay cristianos que están dispuestos a negar la Biblia, a negar lo que dice, simplemente para caer en una teoría popular
que fue concebida por ateos y que es apoyada por ateos, por gente que niega a Dios, solo nomás para darle, no sé, como una validez cristiana a esto. La vegetación, hermanos, no involucra algo que salió del sol o que se estaba enfriando, como muchos están tratando de hacer la teoría de evolución de que eso pasó así. El segundo punto que es muy importante aquí de la vegetación, o más bien de la vegetación evolucionaria, es de que esto es a partir de una masa, ¿no?, que se está enfriando, que sale del sol y que esto pasó un proceso y es así como se dieron las semillas. Y qué curioso, eso suena extraordinario, hermanos. Por eso les digo que toma tanta fe para simplemente concebir esto que nadie estaba ahí. No, el día de hoy no vemos eso. ¿Ustedes han visto plantas que salen por el sol y que caen aquí en la tierra y luego se hace una planta? No. Pero sin embargo, el ser humano está dispuesto a creer cualquier cosa mientras que no sea Dios. Y vean esto en la pantalla, por favor. La vegetación brota por el mandamiento divino de un Dios vivo. Y este es el punto de vista adoptado por Jesucristo. En otras palabras, Dios habló y las cosas fueron creadas tal como Él habló. Él podría haber hecho todo en un segundo porque Él es todopoderoso. Él decidió hacerlo en 6 días, nomás porque así le plació, no porque no podía hacerlo en 1 o porque no lo podía hacer en 5 minutos. Él simplemente decidió hacer todo en 6 días y descansar el séptimo, y Dios no necesita descanso. Él simplemente descansó, humanamente hablando, para que eso fuera el cimiento de cómo Él quería que el ser humano viviera. Y así como Él descansó, nosotros también descansamos. Pero no piense por un segundo que cuando Dios creó en 6 días, Él dijo: ay, fíjate qué cansado estoy, voy a ir a descansar un día. Hay muchas cosas, hermanos, de nuestro Dios que es increíble. En este caso, Jesucristo está apoyando lo que Génesis capítulo 1 dice. Y dice en Marcos 13, versículo 19: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. Aún Jesús dijo: Dios creó esto, no que fuimos un accidente. Cuando los hombres, hermanos, intentan crear materia vegetal ellos mismos, naturalmente suponen que la creación debe evolucionar por generación espontánea, o cósmica, o modelos celulares, cicloidoides. Estaba aún leyendo sobre enzimas y virus, y cómo estas cosas van funcionando. Pero esto, hermano, es simplemente un hombre tratando de darle crédito a Dios. Todo lo que el hombre hoy hace, aún haciendo animales híbridos y haciendo clones de animales, y solo Dios sabe si se están haciendo clones humanos el día de hoy. Quizás sí tendrán alma, quién sabe, ni me pregunten. Ya luego a ver si un día tratamos con eso. Pero piensen con esto conmigo: todo lo que el hombre está haciendo es con algo que ya es creado. Hasta ahorita el hombre no ha creado nada. Él simplemente agarra lo que ya existe y de eso hace las cosas. Pero no han podido producir algo de la nada para poder ellos seguir en este camino. Henry Morris dijo lo siguiente, noten: los libros del texto escolares suelen dedicar mucho espacio a las especulaciones sobre el origen de la Tierra y el sistema solar, incluso más al origen del universo. Sin embargo, rara vez son lo suficiente honestos con sus lectores jóvenes como para reconocer que ninguna de estas ideas especulativas, ya sean nebulosas rotativas, planetesimales acumulados, arranques de marea, nubes de polvo turbulento o cualquier otra cosa, se basa en evidencia científica. Cada una ha estado de moda durante un tiempo, pero a su vez ha sido refutado de manera efectiva por otros científicos que abogan por teorías rivales. ¿Y por qué? Porque todo es una rivalidad. John Rice dijo lo siguiente: sabemos ahora que los anillos del árbol son en cierto modo el registro de periodos de lluvia y luego descansan. El árbol crecería en el verano y los periodos de lluvia, luego en periodos de sequía o de quietud no crecería. Entonces los anillos generalmente representan años. Ya veces los anillos grandes representan años muy húmedos y de buen crecimiento, y los anillos pequeños pueden representar épocas de sequía.
Pero Dios hizo algunos árboles completos. Tenían anillos. No tengo ninguna duda de eso. Dios, si Dios hizo un árbol, lo hizo para que pareciera un árbol. Tenía la apariencia de envejecer, aunque no había crecido. Esta tierra ya era hermosa con plantas y sin duda algunos árboles tenían frutos en este mundo tropical que Dios había preparado al final del tercer día. Entonces imagínense esto, hermanos. Dios hizo, salga la vegetación y salieron los árboles. No llegó la mano de Dios del cielo a comenzar a fertilizar la tierra. Como muchos a lo mejor se pueden imaginar, que Dios comenzó a tirar semilla desde el cielo. Él habló y la planta salió. Muy bien. Entonces, y el debate que John Rice está diciendo, pues bueno, él piensa que si hubo un árbol grande, pues aún en este árbol ya estaban los anillos. ¿Habrá sido cierto? ¿Quién sabe? Pero habían árboles de tamaño completo. Una cosa que quiero llamar la atención también, noten el versículo 11. Y noten por favor esta palabra, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su, noten, género. Eso es algo bien importante en cuanto a la cuestión cristiana. Nosotros argumentamos que nada en este mundo puede producir más allá de su género, y es lo que observamos y es lo que vemos. Un árbol de manzana no va a producir peras, siempre produce manzana. Y esos son los límites que la misma Biblia ha puesto en la creación. Entonces, vemos perros que producen perros, vemos gatos que producen gatos. Cuando vayamos y estudiemos los animales, también producen según su género. Ese Henry Morris, hablando de la palabra género, noten, implantando en cada organismo creado había una semilla programada para permitir la replicación continua de ese género de organismo. La comprensión moderna de las complejidades extremas de la así llamada molécula de ADN y el código genético que contiene ha reforzado la enseñanza bíblica de la estabilidad de los géneros. Cada género de organismo tiene su propia estructura única del ADN y solo puede especificar la reproducción de este mismo género. Existe una enorme cantidad de potencial de variación dentro de cada género, lo cual facilita la generación de individuos distintos e incluso de muchas variedades dentro del género, pero sin embargo impide la evolución de nuevos géneros. Es fácilmente posible a una gran cantidad de variación horizontal, pero no cambios verticales. Y si ustedes notan muchas veces en defensa de la evolución, van a ver todos los diferentes tipos de perros, aún incluyen coyotes y lobos. Pero van a decir, mira, esto comprueba que hay un montón de especies. No, es el perro. Muy bien, perro es perro. Muy bien, y hay perros chiquitos, hay perros grandes, hay perros que están intermedio, como el mío, que me dijeron que era chihuahua y es el chihuahua más grande del mundo. Y les voy a decir, y así sucede. Muy bien. Entonces eso fue una evolución, pero Rocky sigue siendo perro, amén, y sigue creciendo después de 11 años, ahí va. Y la verdad es que todo tiene su limitación. Las liebres de Alaska, curiosamente, del estado de Alaska de los Estados Unidos, pueden tener, ¿cómo se dice? Conejos chicos, conejitos. Ok, conejitos, ok. Tiene conejitos con los liebres que están en el estado de Tennessee, pero no pueden tener conejitos con los conejos de Florida. Pero el de Florida sí puede también tener conejitos con los de Tennessee. Es algo bien raro, pero además producen conejos. Amén, o sea, no sale de eso. O sea, y es algo donde Dios mismo ha producido dentro de cada género una forma de evolucionar, no macroevolución, microevolución, donde aún dentro de los mismos seres humanos, noten que los que viven en Alaska o en lugares fríos, los hombres tienden a crecer con la quijada más grande, son un poco más robustos porque tienen que sobrevivir en la nieve. Aquí nosotros somos de una complejidad distinta, aquí en Hermosillo, porque tenemos que aguantar el calor.
amén, y es un poco distinto. Y Dios nos ha hecho, pero quiero que noten, aunque alguien crezca y tenga la quijada del tamaño de mi brazo, no importa, sigue siendo ser humano. O sea, no ha cambiado de género, muy bien, sigue siendo un ser humano. Y Dios ha puesto esto en nuestras vidas para poder ver que sí van a haber variaciones, pero eso de ninguna forma comprueba la teoría de evolución. Es muy importante entonces conocer que la palabra según su género ocurre 10 veces en Génesis capítulo 1. Es una palabra muy importante que la vamos a ir repitiendo porque para que la mencione la Biblia 10 veces, nos quiere dar a entender Dios, esto solamente puede producir eso. Es lo único que puede producir. No van a producir más allá de ese género. La palabra de Dios usa la palabra género, no especie. Aún la palabra especie ha tenido distintas definiciones en la historia, pero la Biblia habla de género. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes géneros, ¿verdad? O diferente tipo de animal, y dentro de este animal pues va a haber una variedad dentro del mismo animal. En cuanto a la ciencia, le dicen especie todo. Hay 267 especies de perros. Pero la Biblia dice es un género, eso es un perro. Entonces no tenemos que clasificar que chihuahueño es una especie distinta, simplemente sigue siendo perro. Amén. Entonces, hermanos, hoy vemos en el tercer día que Dios separó las aguas debajo de la expansión, sacó la tierra, le llamó tierra y le llamó mar, y tenemos el tercer día. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Yo te pido, Señor, que obres en corazones. Tu palabra es poderosa y damos gracias que tú hablas y las cosas suceden. Gracias que estoy en tus manos y estoy bien cuidado.